Hola, buen día. Yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estudio en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Mi nombre es Benet Ornelas y este es un video tutorial con motivo del tercer parcial de estructuras de la clase de estructuras que imparte el doctor Delfino Cornejo. Durante este video estaremos viendo qué es el cálculo de deflexiones, para qué nos sirve, dos métodos para calcular el mismo. Uno de ellos es el de trabajo-energía y el otro es de trabajo virtual. También estaremos haciendo una simulación en el software RAISA 2D y una simulación en el software Abacus. Y también, por último, estaremos haciendo una comparación de resultados entre estos dos softwares y también comparando el método clásico de trabajo virtual. Primero que nada, ¿qué es el cálculo de deflexiones? Bueno, el cálculo de deflexiones es cuando se producen deformaciones que la estructura cambia de forma y los nodos de la estructura se desplazan. Sin embargo, pues este tipo de desviaciones son normalmente muy pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, nuestra desviación en el nodo B. Tenemos una desviación tanto en X como una desviación en Y. Entonces, con estos tipos de métodos, los métodos que vamos a ver a continuación, vamos a poder calcular las deflexiones tanto en X como en Y en cualquiera de nuestros nodos. ¿Para qué nos sirve el cálculo de deflexiones? Bueno, primeramente para calcular pues qué tanto se mueven o se flexionan los nodos, también pues para conocer si nuestra estructura va a fallar y pues para así saber si podremos construirla, repararla. Y pues con los distintos métodos se pueden resolver las estructuras indeterminadas, ya que con estos métodos que vamos a ver vamos a poder realizar estructuras indeterminadas, ya que con cálculos o métodos anteriores pues no se podía realizar este tipo de estructuras. Los métodos para el cálculo de deflexiones que vamos a ver son los siguientes. El primero de ellos es el método de trabajo-energía. También es llamado trabajo real. Utiliza el principio de la conservación de la energía y este método solo se puede aplicar a estructuras que se cargan con una sola fuerza. Solo se puede analizar una incógnita, es decir, no más de un desplazamiento o rotación. La fórmula que estaremos utilizando para realizar este método es la carga sobre 2 por la deflexión va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas al cuadrado por la longitud por 2 veces el área por el módulo de elasticidad. El segundo método que estaremos viendo es el método de trabajo virtual. Calcula un solo componente de deflexión en cualquier punto de la estructura. Es aplicable a muchos tipos de estructuras, desde vigas simples hasta placas. También nos permite incluir la influencia de los soportes, cambio de temperaturas y errores de fabricación, que pues con el método de trabajo-energía no es posible. Nuestra fórmula es esta y le estaré explicando, un poquito más adelante, pero esto básicamente es nuestro sistema virtual, nuestro sistema original, nuestro cambio de temperatura y nuestros errores de fabricación. Nuestro ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver, vamos a realizar el método de trabajo-energía. Nos dice, usando el método de trabajo real, trabajo-energía, determine la desviación horizontal, desviación X, del nodo B. Para todas las barras, el área es de 2.4 pulgadas cuadradas y el módulo de elasticidad es de 30.000 kips sobre pulgada cuadrada. Aquí tenemos nuestra estructura. Tenemos nuestras reacciones en los diferentes apoyos. Nuestro nodo B que tiene una carga de 30 kips. Necesitamos calcular la desviación en X. Estas son las fuerzas de nuestras barras. Aquí las tenemos. Y ahora sí vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta, la que ya mencioné anteriormente. Va a ser la carga sobre 2. Por la desviación va a ser igual a
la sumatoria de la fuerza de las fuerzas de las barras al cuadrado por su longitud sobre 2 veces el área por el módulo de elasticidad. Aquí tenemos, sustituyendo, tenemos 30 kips en el nodo B, porque es donde queremos realizar el cálculo, sobre 2 va a ser igual a la desviación en X, que esa es la que queremos conocer, por lo tanto, pues, obviamente no tenemos el dato, ahora sí va a ser la sumatoria, pues, de todas nuestras barras. Ser la barra AB, que es de 50, aquí la tenemos, por su longitud, que es de 25 pies, pero lo vamos a multiplicar por 12 para que nos dé pulgadas, sobre 2 veces el área, que es de 2.4, por el módulo de elasticidad, que es de 30.000 kips sobre pulgada cuadrada. Y así vamos a hacer con cada una de las barras. La siguiente barra, la barra BC, que aquí la tenemos, y la AC, que aquí también tenemos el cálculo. Luego pues nos dice que nuestra desviación en X, siendo ya todo el cálculo, es de 0.6 pulgadas. Entonces quiere decir que nuestro nodo se desplazó hacia la derecha 0.6 pulgadas. Luego vamos a ver otro ejemplo, pero ahora utilizando el método de trabajo virtual. Nuestro ejemplo nos dice: determina la deflexión horizontal y vertical del nodo C. Además de la carga en el nodo C, la temperatura del miembro o de la barra BD está sujeta a un aumento de temperatura de 60 grados Fahrenheit. Para todas nuestras barras, el área va a ser igual a 4 pulgadas cuadradas, va a ser igual a 29.000 kips sobre pulgada cuadrada, y alfa va a ser igual a 6.5 por 10 a la menos 6. Entonces aquí tenemos nuestra estructura. Tiene dos soportes, tiene dos pines, uno en el A, uno en el nodo A y uno en el nodo B. Tenemos una carga en el nodo C de menos 80 kips. Nuestras reacciones, ahí las tenemos en AX de Y, de X, y pues es importante pues calcular nuestras reacciones en cada uno de los nodos. En el nodo A tenemos que vale 60 kips calculados previamente, en AY pues 0 kips, en DX menos 60 kips y en DY 80 kips, esto pues calculado previamente. Ahora necesitamos conocer pues las fuerzas en cada una de las barras, y pues esto podemos utilizar el método que queramos. Yo en este caso utilicé el método de nodos para cada una de nuestras barras, lo cual nos dio que la barra CD es 80 kips a tensión, la barra CD vale 0 kips, la barra AB vale menos 60 kips y la barra BD a menos 100 kips. Bueno, ahora para poder comprender, hasta aquí todo ha sido como normal y todo esto ya lo conocemos. Pero ahora viene el cambio para pues realizar este método. Para calcular un componente de la desviación mediante pues este método, se aplica una fuerza a la estructura en el punto y en la dirección del desplazamiento deseado. Esta fuerza se denomina carga virtual porque el desplazamiento que sufrirá se produce por otros efectos. Estos otros efectos incluyen las cargas reales, el cambio de temperatura, los soportes y otras cosas. La carga virtual y las reacciones que se crean pues se denominan sistema Q. Pues para esta carga ficticia pues se puede agregar el valor que nosotros querramos, pero pues es más fácil utilizar valores de 1, pues ya que esto nos facilita al momento de realizar cálculos, porque hay que realizar pues los cálculos otra vez de nuestras barras y nuestras reacciones. Entonces tenemos que nuestro sistema P, que es nuestro sistema real, el sistema que originalmente tenemos, el sistema de nuestro problema. Aquí tenemos nuestras reacciones que vale 60 aquí, 80, 60, bueno, menos 60, y pues las fuerzas ya calculadas previamente en cada una de las barras. Ahora tenemos que
crear nuestro sistema Q y nuestro sistema QCX y nuestro sistema QCY. En estos sistemas vamos a aplicar una carga ficticia, una carga virtual en el nodo en el que querramos conocer la desviación. En este caso, pues nos dice que la desviación en la que se quiere conocer pues es en el nodo C. Entonces se ignora todo lo demás, solo se queda con la estructura, pero se ignora todo lo demás que ya habíamos calculado previamente en el sistema P y se hace el cálculo de nuevo ya con esta carga ficticia. Entonces, teniendo en cuenta esta carga ficticia, la podemos colocar en la dirección que nosotros querramos. Coloque esta carga que valga un kip y pues hay que realizar otra vez los cálculos para cada una de nuestras reacciones en nuestros apoyos y también calcular el valor de las fuerzas de nuestras barras, como pues ya también conocemos cómo hacerlo. Luego, para conocer la desviación horizontal en el nodo C, se ignora igualmente todo lo previo que hemos calculado aquí, todo lo previo que hemos calculado acá y solo se toma en cuenta la estructura. Se aplica la carga en el nodo que querramos conocer la desviación, en este caso es el nodo C. Igual la voy a aplicar de un kip y pues ahora sí se calcula tanto las reacciones en nuestros apoyos como las fuerzas en nuestras barras. Y aquí pues tenemos los valores de cada una de nuestras barras. Luego, ahora sí, pues para conocer la desviación en este nodo, tanto en X como en Y, pues tenemos que utilizar esta fórmula. Para conocer la relación, la desviación, tenemos nuestra fórmula que nos dice que es la sumatoria del sistema Q por la deflexión del sistema P va a ser igual a la sumatoria de fuerzas del sistema de barras del sistema Q por la sumatoria de fuerzas en las barras del sistema P por la longitud de la barra sobre el área de la barra por el módulo de elasticidad de la barra, más pues el cambio de temperatura que pues ahorita lo vamos a calcular. Aquí tenemos nuestra alfa, nuestro aumento de temperatura que vale 60 y pues la longitud de la barra. En este caso pues vamos a hacer eso primero. Para calcular el cambio de temperatura en la barra BD, tenemos que alfa vale 6.5 por 10 a la menos 6. Luego el aumento de temperatura, pues ya no lo del problema, de 60 grados Fahrenheit. Y la longitud de dicha barra, que era de 25 pies, pero pues hay que convertirlo a pulgadas. Esto nos da que pues el cambio de temperatura va a ser de 0.117 pulgadas. Ahora, para conocer la desviación en el nodo C en dirección vertical, pues tenemos que seguir esta fórmula. Nuestra fuerza de la barra virtual en CY por la fuerza de la barra del sistema P por su longitud del sistema P. Todo esto es del sistema P. Vamos a realizar todo esto en base al sistema P y esto de aquí del sistema Q, el valor de la barra del sistema Q. Más la segunda barra, hacemos lo mismo, este es el sistema P, aquí tenemos la fórmula y el valor de la fuerza de la barra del sistema Q. Aquí también hacemos lo mismo, esto es del sistema Q y este es del sistema P originalmente, pero a esta barra, como es la barra BD, le vamos a agregar el aumento de temperatura que existe, que ya habíamos calculado previamente, siendo dado caso de que alguna de nuestras otras barras tuviera este cambio de temperatura, pues simplemente hay que calcular el cambio de temperatura para esa barra y luego agregárselo a nuestra fórmula en esa barra. Entonces para cada barra va a ser diferente en dado caso que el cambio de temperatura pues sea diferente para cada una de estas barras.
Entonces tenemos que nuestra desviación en Y, ya realizando esta operación, es de menos 0.41 pulgadas o de 0.41 pulgadas hacia abajo. Entonces quiere decir que nuestra estructura se va a desplazar en nodos CY hacia abajo de 0.41 pulgadas. Y hacemos lo mismo, pero ahora utilizando el sistema QCX, por lo cual nos da pues que nuestra desviación en X es igual a 0 pulgadas. Entonces quiere decir que no hay desviación en el eje horizontal del nodo C. Ahora pues vamos a hacer el análisis en software, tanto en Raiza como en Abaqus. En Raiza, bueno, aquí tenemos nuestras unidades, las unidades que vamos a utilizar. Hay que cambiarlo todo a pulgadas y a libras, ya que esto pues nos va a facilitar a la hora de comparar resultados, ya que previamente pues hicimos cálculos para pulgadas. Vamos a utilizar el mismo problema que utilizamos anteriormente. Todo esto lo vamos a cambiar. El módulo de elasticidad era de 29.000 kips, ahora lo vamos a cambiar a libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces aquí utilicé este sistema para Raiza. Aquí están nuestras barras, aquí están las medidas ya cambiadas a pulgadas, que esto nos va a facilitar. Y pues nuestra carga de menos 80.000 libras fuerza. Aquí tenemos nuestro software, aquí tenemos los datos que ya ingresamos, como los nodos, las coordenadas de los nodos A, B, C y D. Aquí los tenemos. Estas son las reacciones que hay o los apoyos que hay en nuestra estructura. En el nodo A tenemos un pin y en el nodo B también tenemos otro pin. Entonces aquí tenemos. Y las barras, la barra AB, tenemos de qué nodo a qué nodo va, el área de cada barra y también el módulo de Young. Y por último, pues también agregamos la carga que ya teníamos, que está de menos 80.000 libras. Luego ya estos son los resultados que nos arrojó el software. Ahorita los vamos a comparar, pero aquí están en el nodo. Estas son las reacciones en nuestros apoyos, en el apoyo A y en el apoyo D. Estas son las deflexiones que nos da cada uno de nuestros nodos. En el nodo A pues no hay deflexión en ese nodo. En el nodo B tenemos deflexión tanto en X como en Y. Todo esto es en pulgadas. En el nodo C tenemos no hay desviación en X, pero sí hay desviación en Y, como ya lo habíamos calculado previamente, recuerden. Entonces ahí daba de CX de 0 y CY de 0.41. Entonces son muy similares. En el nodo D pues no hay deflexión. Y pues también aquí el software nos da el valor de cada una de las barras, solo que hay que considerar que en el software los signos se cambian. Es decir, si a nosotros aquí nos dio menos 60, acá va a dar 60. Solo se cambian los signos. Si aquí nos dio positivo, acá nos debe dar negativo, o sea, ya calculado. En el método clásico, si nos dio positivo, pues va a ser negativo en Raiza, y si nos dio negativo en software, pues va a ser positivo en Raiza. Y básicamente estos son nuestros resultados. Ahora vamos a utilizar Abaqus utilizando keywords. Igual vamos a utilizar unidades en pulgadas. Aquí está nuestro sistema, las unidades que vamos a utilizar. Igual, solo que aquí en Abaqus en vez de utilizar letras solo puedes utilizar números. Así que el nodo A va a ser el nodo 1, el nodo B va a ser el nodo 2 y así sucesivamente con los demás nodos. Para la barra AB pues nada más se cambia por la barra, ahora va a ser la barra 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tenemos nuestro programa. Estos son los nodos que tenemos en nuestra armadura. Estos son las barras. Este es el área de cada una de las barras. Este es nuestro módulo de elasticidad. Estos son los apoyos. Estas son las cargas que tiene nuestra
nuestra estructura y pues estos ya son los valores que queremos que nos dé la estructura. Los valores que queremos que nos arroje el software. Y ahorita les voy a explicar un poquito más cuál es cada una. Entonces ya realizamos todo el análisis del software y pues estos son nuestros resultados. Ese es el esfuerzo que pues nos da las barras. Estos son los esfuerzos. Todo esto es en libras. Significa la deformación de cada barra. Entonces tenemos la barra 1, se deformó esto. Y pues la barra que menos se formó fue la barra 3 y la barra que más se formó fue la barra 2. Luego ahora, eso era en cuanto a las barras, esto ya es en cuanto a los nodos. RF son las reacciones en los nodos, ya hemos calculado que las reacciones en el nodo 1 o en el nodo A son estas y en el nodo D o nodo 4 aquí tenemos los resultados. Y U es el desplazamiento pues en todos los nodos. En el nodo 1 o nodo A se desplazó esto. En el nodo 2 o nodo B, en el nodo 3, que fue el nodo C, el nodo que nosotros calculamos, es muy bajo, así que prácticamente 0. Y si recordamos, a nosotros utilizando el método clásico nos daba de 0.41 pulgadas, en Raiza nos dio de 0.55 pulgadas y aquí igual nos vuelve a dar de 0.55 pulgadas. Entonces aquí están nuestro análisis en el software Raiza. Y ahora sí, pues vamos a comparar los resultados, tanto del método clásico que utilizamos, que fue el de trabajo virtual, contra el software Raiza, contra el software Abaqus. Entonces las reacciones en todos los nodos, primero que nada, en el método clásico nos daba de 60.000 libras fuerzas, en AX, en DX de menos 60, en DY de 80, entonces en Raiza nos da de 59.5, en Abaqus nos da exactamente de 60, de menos 59, de 60, menos 60, menos 59, menos 60. Entonces básicamente pues son muy similares, incluso los del método clásico y utilizando Abaqus pues son exactamente los mismos. Para las reacciones en A y en D son prácticamente los mismos. Y pues ahora vamos a calcular, bueno, a comparar las fuerzas en las barras y los esfuerzos en las barras. Utilizando el método clásico, estas son las fuerzas que nos dio cada una de las barras, utilizando Raiza y utilizando Abaqus. Como podemos ver, igual que pasó anteriormente, utilizando el método clásico nos dan los valores exactamente iguales a los de Abaqus y en Raiza pues son casi similares. Solo diferencian por algunas cuantas libras, pero pues no es prácticamente lo mismo. Y pues igual aquí hay que recordar que en Raiza nos dan los valores invertidos, así que solamente que hay que tener eso en cuenta. En teoría aquí sería menos 59, aquí sería 79, aquí sería menos 98. Entonces básicamente es lo mismo. Y el esfuerzo en las barras, comparando Raiza y Abaqus, pues nos da prácticamente de lo mismo. Para calcular pues Abaqus nos dio el esfuerzo en las barras y Raiza, pues nos da lo que es las fuerzas en las barras. Entonces para calcular las fuerzas solamente hay que multiplicar, hay que dividir la fuerza que ya nos había dado en Raiza, que era de 59, entre el área que era de 4 pulgadas, entonces esto nos da, aquí los tenemos, que son prácticamente los mismos. Y ahora lo que nos interesa más que nada es la deflexión en este caso del nodo C.
ya vimos también un poquito anteriormente la deflexión en los otros nodos, utilizando Raiza y utilizando Abacus, pero en este caso solamente, ya que solo calculé en el nodo C, pues vamos a hacer la comparación en este nodo, tanto del método clásico de Raiza y Abacus. En el método clásico, en el nodo C, nx nos dio de 0. De menos 0.41 en dirección Y, en Raiza igual nos da 0. En los tres métodos, utilizando los tres, bueno, el método clásico, Raiza y Abacus, entonces nos da 0. Y ahora sí la desviación en Y sí cambia un poquito, ya del método clásico a Raiza y Abacus, pero si nos podemos fijar, estos dos son prácticamente iguales, solo difiere por decimales, y acá pues es muy similar, lo único que a lo mejor igual también lo que difiere son decimales al momento de estar calculándolo, ya que pues como es una fórmula muy larga, y quitarle decimales pues eso también afecta, pero pues básicamente es lo mismo. Como podemos ver, son los mismos o casi los mismos resultados utilizando estos tres, el método clásico, Raiza 2D y Abacus. Entonces, bueno, ya como conclusión, bueno, es muy importante pues saber y conocer cómo calcular las deflexiones en estos nodos, pues ya que esto nos va a determinar si nuestra estructura va a ser lo suficientemente buena para las cargas y todo lo demás que le querramos aplicar, que pues si no conocemos esto, pues nuestra estructura va a fallar, entonces no va a tener más bien un daño irreparable. Y pues en cuanto a la comparación entre Abacus, el método clásico, y Raiza, pues como pudimos ver y ya lo repetí, pues son muy similares. Así que pues cualquiera de estos va a ser muy, muy útil. Pero pues ya depende de cada quien, qué software o quieras utilizar, porque pues los dos son muy útiles. Y bueno, esto es todo por mi parte. Ojalá les haya servido este video. Y pues muchas gracias.